Lo aesthetic, lo core, lo coquette, lo barbiecore, parece que se dice lo mismo pero en distinta época. En 2015 era lo Tumblr, en 2020 lo aesthetic y ahora cualquier palabra con sufijo core. Por momentos es un individuo tratando de hacer parte de la tendencia del momento, una forma de descubrimiento personal o una manera de conectar y pertenecer a un tipo de subcultura. Ahora bien, detrás de este tipo de dinámicas que se aceleran y se magnifican gracias a TikTok, las redes sociales y las otras plataformas de contenido hay ciertos intereses cuestionables, vainas extrañas, situaciones que algunos podrían considerar como decadentes que les voy a ir contando en este video. Para empezar, podemos estar de acuerdo que el significado actual de la palabra aesthetic surge de un consenso de todos los que usamos internet la mayoría del tiempo. Esta toma podría ser aesthetic, este gorrito podría ser aesthetic, esta lámpara podría ser aesthetic y no hay elementos en común en sí que definan por qué lo son. Nos podemos hacer una idea de por qué es aesthetic, llegamos a un consenso colectivo, pero si le menciono a mi papá que esto lo compré porque me parecía aesthetic, muy probablemente no va a entender y le va a valer ver. Es ese uso de la palabra como adjetivo que se le ha dado estos últimos años. Tradicionalmente lo aesthetic, la estética en español, se conoce como un área filosófica que se encarga de estudiar la belleza en el arte y en la naturaleza. ¿Por qué algo es bello? ¿Qué es lo que hace algo bello? Así, cada movimiento artístico o de diseño propone una visión distinta de lo que es estético, justamente en relación a su búsqueda por lo que es bello o también lo que es útil. Por ejemplo, el constructivismo ruso era racional, social y práctico, se alejaban de los adornos y en términos gráficos frecuentemente usaban formas simples y geométricas, muy funcional la cosa. El Art Nouveau, por el contrario, representaba lo orgánico y lo natural, dándole énfasis a la ornamentación, o en el minimalismo el foco era la funcionalidad y lo esencial a través de colores neutros y formas simples. Es importante recalcar que detrás de cada uno de estos movimientos había una influencia directa de su entorno, ya sea política, social o cultural. El Art Nouveau bebía mucho del romanticismo o el constructivismo ruso del comunismo soviético. Ahora, volviendo con lo aesthetic, como dato curioso, sí hubo una corriente artística llamada esteticismo o aesthetic movement, que empezó como una reacción a lo victoriano, al utilitarismo y a la revolución industrial. Criticaban la repetición, lo ostentoso por el hecho de ser ostentoso y las máquinas sin alma. Hacían énfasis en que podía existir el arte por el bien del arte, sin ningún objetivo o influencia política o social en la obra. Entonces, ¿cuándo es que se empieza a usar la palabra aesthetic como la conocemos ahora? Pues más o menos en 2011, con el nacimiento del Vaporwave, un género que se encarga de remixear canciones de los 80s, 90s usando reverberación, samples de jazz, toques lo-fi, líneas de comerciales o películas antiguas. A tal género es al que se le atañe este tipo de imagen, que en primera instancia parece que carece de sentido, pero va en línea de lo aleatorio, caótico y sin sentido que puede ser el internet, el hogar del Vaporwave. Encontramos elementos tecnológicos de los 80s, 90s, estatuas griegas, colores pasteles, caracteres japoneses, y cuando esa gráfica aterriza en Tumblr es que se le empieza a llamar aesthetic. Ahí es cuando se empieza a utilizar la palabra como esto tan aesthetic, razón por la que usualmente está relacionada con lo retro, por lo que esta toma les puede parecer aesthetic, o con la influencia asiática que luego está relacionada con el minimalismo o a colores neutros. Esto lo vimos bastante en el 2020, donde habían tutoriales de cómo tener un feed aesthetic en Instagram, cómo grabar videos aesthetic, cómo vestir así. Las marcas intentaban replicar esas ideas. Fue un tipo de imagen muy millennial, de hecho. Sin embargo, con el paso del tiempo y por la manera en la que se empezó a homogeneizar el estilo, que carecía de sustancia y cada vez se aproximaba a un minimalismo mal entendido, en donde todo debía verse blanco, pálido, estéril, de cierto modo aburrido, pues carecía de personalidad e individualidad. Me gusta llamarlo como el efecto Apple o consultorio odontológico, donde todo parecía sacado de una tienda de Apple o de una odontología. Con la generación Z empiezan a surgir otras formas de entender lo aesthetic, lo estético, que van atadas a las nuevas formas de consumo de contenido. Se empiezan a crear tendencias hiper específicas que, a diferencia de lo aesthetic, proponen lineamientos específicos, colores, prendas, artistas asociados, etcétera, etcétera. Ahí es que entra todo lo que contiene el sufijo core. ¿Por qué este sufijo? Porque básicamente representa el núcleo de algo. Entonces, si hablamos de lo coquette core, sabemos que lo coquette es el núcleo de esa estética. Si se hace referencia al Barbiecore, pues lo Barbie y así sucesivamente. Y como acabo de mencionar, en cada estética encontramos paletas de color, películas de referencia, gustos musicales. No es tan nebuloso el significado como sucedía con la palabra aesthetic, en donde lo aesthetic se podía relacionar a algo indie, pero también a alguien que se viste muy elegante, pero también a una decoración minimalista. Acá no, está de cierta forma parametrizado. De hecho, existe una página wiki que explica cada una de estas estéticas, desde lo Y2K, pasando por lo coquette, por lo cottage
cottagecore y mucho más. Una página bien aesthetic que funciona similar a Wikipedia, ya que las personas pueden ir agregando o corrigiendo información en la que encontramos descripción, historia, referencias y mucho más. Tomemos por ejemplo el cottagecore, que han sido de esas tendencias que han prevalecido más tiempo en Estados Unidos. La página la define como una estética inspirada en una interpretación romántica de la vida agrícola occidental, particularmente del pasado. Se centra en ideas de vida sencilla y su armonía con la naturaleza. Otros temas asociados con el cottagecore incluyen la autosuficiencia, la romantización del trabajo doméstico y el cuidado de las personas. Si bien la estética prevalece en varios sitios de redes sociales como Instagram y más recientemente TikTok, la comunidad se originó en Tumblr. Acá podemos ver películas asociadas, artistas relacionados, toda la moda, subgéneros, hasta ciertas críticas que ha recibido porque como romantiza el trabajo doméstico de antaño, pues es muy fácil que perpetúe roles de género, la mujer en la cocina y en la casa. Y al ser una moda que se hace popular gracias a internet, que quien la sigue intenta enseñar su vida cottagecore a través de redes sociales, surge una ironía bien grande, ya que su ideal es abstraerse del mundo digital y acercarse a la naturaleza, a lo mundano. Entonces, ¿cómo te vas a enfocar en la esencia de lo natural, de lo orgánico, de una vida agrícola en el campo, si te la pasas publicando todo en internet y estando pendiente de eso? Se genera cierta discordancia ahí. Este tipo de críticas las veremos en mucho de las tendencias core, pues la mayoría surgen de la nostalgia, de la vida durante otra época, de ficción o de una fantasía que no se puede ajustar del todo a la sociedad actual y que tiende a idealizar aspectos de otra época, de otro tipo de contexto. Por ejemplo, si en la wiki buscamos por país y pasamos por Colombia, aparece nada más y nada menos que el cartelcore, básicamente una estética que glamoriza al narco y pone como uno de sus máximos exponentes a Pablo Escobar, que a ver, si esto lo sigue una persona que no vivió dentro de ese contexto o no lo entiende del todo, lo va a ver como una moda más y ya, no va a sentir lo problemático del tema tan cercano. O como si fuera poco, en Estados Unidos también se empezó a popularizar el povertycore, que romantizaba el estilo de vida de una persona de bajos recursos o de los habitantes de calle. Entonces podemos ver cómo las nuevas tendencias como lo core o lo Y2K, el fruitiger, aero y demás confrontan lo que se entendía por aesthetic. Pues hay otras formas de entender algo que parece lindo o cool, como lo quieran ver, una proliferación de estéticas con variables específicas, pero en esa búsqueda por mayor diversidad, por generar algo similar a una subcultura, aparte de las críticas que ya he mencionado, falta un componente fundamental y es la comunión entre personas, el compartir espacios o ideas por fuera de un contenido viral de internet, lo que realmente hacía que las subculturas o los movimientos artísticos se originaran en el siglo XX, se mantuvieran cierto tiempo, impregnaran la cultura popular y se creara todo un movimiento alrededor. Es casi que performático el impulso por seguir una de estas estéticas, en donde veo que por ejemplo lo Barbiecore es viral, compro ropa rosada, lo subo a redes, muestro mi fascinación por Barbie, por todo lo relacionado, recibo vistas, likes, seguidores y a los 2 meses cuando se va la moda paso a la siguiente, un performance momentáneo que no causa lo mismo que las subculturas del pasado y que además se alimenta de lo popular, no al contrario. En gran medida lo coquette se hizo popular gracias a Lana del Rey, pero sin esta explosión de lo coquette no es como que Lana nunca hubiera sido la artista que es ahora. A diferencia de antes, el impacto de una subcultura iba creciendo con sus artistas hasta llegar a ser mainstream, por decirlo así, hasta que empezaban a comercializarlo en masa. Así las tendencias hiper específicas del momento tienen una fecha de caducidad muy corta. ¿Cuánto tiempo estuvo de moda este boom de lo coquette? 3 meses, máximo 4, ya la palabra se siente hasta anticuada. A pesar de todo lo que uno puede encontrar en la wiki, no alcanzan a ser movimientos culturales como tal, pues en su mayoría se quedan en lo superficial. Habrá comunidades pequeñas que realmente sigan el cuento y lo vivan, pero en general son tendencias pasajeras, muy pasajeras por la manera en cómo se consume y se apropia el internet, y esto genera otras inquietudes. Por ejemplo, ¿a qué industria le conviene más que existan este tipo de fenómenos? Pues al hiperfashion, o lo que ahora se llama como real time fashion, moda en tiempo real, lo que va después del fast fashion, donde entran empresas como Shein o Temu. Cada vez que una tendencia de estas hiper específicas se vuelve popular, Shein lo mapea de una y produce cientos de prendas relacionadas al instante para invadir el mercado, y a medida que quienes lo compran lo muestran en sus redes, se hacen su programa de influenciadores, pues se genera más demanda hasta que la tendencia muere, vuelve a nacer otra, Shein se mete y así sigue, y se crea este círculo vicioso de consumismo desaforado. Me gusta lo coquette, muestro el estilo de vida que representa, antojo a más gente, como es un tema popular el algoritmo me muestra más, se genera más demanda hasta que la gente se aburre, paso a lo fairycore, muestro sus prendas, digo a los artistas, pongo canciones de los artistas, muestro en mis redes, antojo a más gente, se genera más demanda, me aburro y sigue y sigue y sigue. Algo que sucedía a través de décadas, años, está sucediendo al pasar meses o semanas, y la única industria que tiene un modelo de producción que se ajusta a este tipo de consumo es el hiperfashion o la moda en tiempo real, que en cuestión de días pueden mandar a hacer una línea de productos que dura un mes. Empresas que para poder hacer rentable este tipo de negocio han estado envueltas en controversias por la calidad de sus materiales, por el trato a sus empleados, por prácticas casi esclavistas, por plagiar diseños, entre muchas otras cosas. A eso parece que ha llegado lo aesthetic y todo este cuento, alimentar este tipo
tipo de modelos de consumo, pasar de moda en moda como si nada, a preguntarnos realmente qué es lo que representa estéticamente los 2020s, o si todo se va a basar en la nostalgia de aquí en adelante. En 30 años, que es supuestamente el periodo que resurge una moda, ¿qué es lo que esa sociedad va a agarrar de nosotros? ¿Tener un celular en la mano 24/7 va a ser algo nostálgico? ¿Las prendas oversize, el boxy fit, aunque eso tampoco es moda nuestra? ¿Pensar todo en eras? ¿Ponerse después del nombre Taylor's Version? No sé, me gusta pensar en ese escenario, ese tipo de sociedad en 30 años que va a ver en nosotros como algo chévere o muy nuestro. Y estas formas de consumo, el entendimiento súper acelerado de estas modas, no es que sea causa de la generación Z o de las nuevas generaciones como algunos pensarían, la forma boomer de ver este tipo de problema. Pues al final estas generaciones están en una búsqueda constante por su identidad, de hallar cierto tipo de conexión, de pertenecer a algo, pero vainas como la pandemia o el funcionamiento del mundo digital actual lo hace cada vez más difícil, y las industrias utilizan esa búsqueda por la individualidad como una herramienta para generar necesidades, para alimentar una base de datos y crear algoritmos que nos mantienen inmersos en el hiperconsumo. Pero cuéntenme ustedes qué piensan, ¿han seguido alguna de estas tendencias? ¿Qué les parecen? ¿Cuál es su percepción del tema? Dejen cualquier cosa en los comentarios, síganme por ahí por todas partes y nos vemos la próxima. Chao.